Bueno, pues muy buenos días. Gracias por estar presentes en este último día del evento América Sostenible. Pues yo he tenido el privilegio de moderar los tracks relacionados a materiales y recursos. Para quienes son nuevos o no nos hayamos conocido, mi nombre es José Manuel Ávila, soy el director técnico del Guatemala Green Building Council y les voy a estar apoyando en la moderación de este track. Antes de iniciar, pues quisiera agradecer siempre a los patrocinadores y a las alianzas por hacer posible este evento. La verdad es que pues ha sido una agenda y una modalidad excelente. Ahí sí siempre las dificultades de lo virtual o los problemas técnicos de internet que uno no puede controlar, pero más allá de eso, pues yo creo que el evento ha sido todo un éxito y espero que se la hayan pues pasado bastante bien y que hayan aprendido nuevas cosas. En esta charla hoy vamos a hablar del agua. Recuerden que el track se llama Materiales y Recursos y creo que hablar del agua pues, como el recurso más vital para nuestro funcionamiento y en realidad la perseverancia de la especie como tal, yo creo que hay que prestarle demasiada atención. Y pues el track de ahorita se titula La gestión sostenible del agua, una adicción a la. Para esto, pues quiero darle la bienvenida a nuestros speakers de hoy. Primero vamos a tener la participación de Juan Ramón Aguilar. Él es ingeniero ambiental, agroecólogo por la Universidad Rural de Guatemala. Tiene un máster en gestión de riesgo, un máster en gestión pública y liderazgo y un máster en altos estudios estratégicos con especialidad en seguridad y defensa. Es gerente del Departamento Estratégico de Cementos Progreso. Miembro del COMACIF, representando al sector construcción y representante de la Mesa de Ambiente en la Cámara de Construcción. También vamos a tener la participación de Guillermo Ramos. Él es ingeniero industrial summa cum laude por la Universidad del Valle de Guatemala, con una maestría en gestión de logística y cadena de suministro de materiales. Es coordinador de operaciones de Grupo CISA y miembro de la Junta Directiva del Guatemala Green Building Council. Entonces, sin más, pues ya dejo de compartir yo y les doy la palabra. Juan Ramón, si quieres, prueba. Listo, ¿logran ver mi presentación? Sí, ahí la vemos perfecto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Juan Ramón Aguilar, yo trabajo en Cementos Progreso y el día de hoy vamos a presentar un proyecto que hemos estado trabajando con varios profesionales de bastante tiempo atrás. Nosotros le llamamos GHU o Gestión Hídrica Urbana, una solución integral para la seguridad hídrica. Primero vamos a hablar un poco de la base teórica que está alrededor del GHU y comentarles que la base fundamental de esta propuesta son los principios de Dublín que se generaron en el año 92, donde menciona 4 postulaciones muy interesantes. La primera es que el agua es un recurso finito y vulnerable. ¿Verdad? No podemos seguir pensando que el agua está ahí, que todo momento va a estar presente y que nunca se va a terminar. Es un pensamiento totalmente distinto que tenemos que tener. Es un recurso que es finito, no es infinito, y que si no se cuida, obviamente tiene una vulnerabilidad muy alta que pega directamente hacia los recursos naturales, pero también definitivamente a los seres humanos. Luego, la gestión del agua es responsabilidad de todos, no solo es responsabilidad de los gobiernos. Todos somos responsables cuando hablamos de una gestión integral del agua. Todos somos usuarios, todos descargamos aguas utilizadas con o sin tratamiento y todos vivimos obviamente con el recurso hídrico. El siguiente es un dato muy interesante porque es totalmente lógico y realista, es que la mujer juega un papel fundamental en la protección del recurso. La mujer históricamente y hasta nuestros días siempre es parte directa del mantenimiento del recurso, ¿verdad? Las madres son principalmente quienes siempre están detrás de los niños diciendo cierren el chorro, báñense rápido. Constantemente están también directamente relacionados todo el día con relación al recurso hídrico. Entonces es muy importante que se involucre el tema de la mujer en la gestión del agua, ya que son los que están en contacto más directo con el recurso. Y por último, el agua tiene un valor económico. No podemos tampoco seguir pensando de que el agua es gratis y que ahí está para todos, ¿verdad?
La administración principalmente del recurso tiene un costo y este costo se ve representado en las tarifas que actualmente pagamos en diferentes lugares, pero el recurso natural como tal también tiene un valor y ese valor hay que cuidarlo, ¿verdad? Preservar un bosque tiene un valor que tiene una propiedad privada, obviamente, y que a alguien se le tiene que pagar si queremos preservar ese bosque, por ejemplo. También el GHU es parte de los objetivos del desarrollo sostenible, principalmente en el tema de ciudades sostenibles, pero también, si se dan cuenta, tienen dirección con el fin de la pobreza, la salud, agua limpia y saneamiento. O sea, es un eje transversal realmente que cuando hablamos de sostenibilidad, del desarrollo sostenible, perdón, tiene que ver y está involucrado siempre el agua alrededor de. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo es proponer una solución integral para la dotación, administración y gobernanza del agua en la región metropolitana. Eso no significa que se pueda hacer únicamente en la región metropolitana. Puede también involucrarse cualquier otra ciudad dentro del país o también fuera del país, a través de la implementación de un proyecto piloto replicable. Nosotros le apuntamos mucho a generar pilotos, porque de ahí se aprende, ¿verdad? Cada proyecto tiene sus particularidades que hay que tomar en consideración y aprender de estos proyectos pilotos es muy importante, ya que mejora la eficiencia y principalmente los costos. En los objetivos específicos, conformamos un grupo multidisciplinario que está detrás de este proyecto de la gestión hídrica urbana. Somos varios que estamos ahí involucrados, que somos amantes por el recurso hídrico y sabemos de que hay oportunidades y estamos en tiempo para hacer cosas interesantes en Guatemala para la sostenibilidad del recurso. Realizar los estudios previos para el diseño del sistema. No podemos empezar un análisis o un sistema como tal si no tenemos los estudios adecuados, que a continuación ustedes van a ver a qué me refiero, para poder establecer adecuadamente la propuesta. Y ejecutar y medir los indicadores del proyecto para poderlo replicar adecuadamente. Como vieron, nos referíamos a la región metropolitana. Es muy importante mencionar que el desarrollo nacional, donde se genera casi el 50% del PIB del país, ¿verdad? Es muy importante. Aquí se ubica gran cantidad de la población económicamente activa, que constantemente está demandando el recurso hídrico. Entonces, se debe de tomar en consideración esta situación que nos ocurre ya en el día a día, pero ya lo estamos viviendo porque cada día va a ser más demandante. Y las cuencas hidrográficas de esta región son afectadas por la presión, demanda constante y crecimiento del recurso hídrico. ¿Qué conlleva poder hacerlo? 4 grandes pasos, ¿verdad? Una metodología sencilla. Es una metodología constante de evaluación y retroalimentación de cada etapa. Una primera etapa donde nosotros mencionamos que se debe hacer un diagnóstico para determinar una zona hídrica. Más adelante vamos a ver qué es una zona hídrica. Dentro de esa zona hídrica hay que determinar estudios hidrogeológicos, pero también hidrológicos del área, los costos y los análisis de factibilidad que puedan llevar, también incluyendo obviamente la parte legal de los territorios. Como punto número 2, el diseño técnico y gobernanza del sistema. Aquí estamos nosotros mencionando las propuestas de solución con planos y cálculos ya específicos, redacción de los estándares administrativos, económicos y legales que puedan ir adecuándose. Ejecución del proyecto piloto, implementación de los componentes del proyecto. Y por último, recopilación de los indicadores que nos permiten aprender y mejorar y regresar otra vez al punto 1 y hacerlo cada vez más eficiente. Los conceptos técnicos, como les mencionaba, vamos a hablar primero de qué es una zona hídrica, ¿verdad? No es más que una zona que se define por su topografía, pero también por su geología y la administración que tiene lugar en el territorio. Por ejemplo, nosotros tenemos un pozo o un río, que esto solo es a nivel de ejemplo, lo que están viendo en su pantalla, que está administrando un sector específico. Sabemos qué cantidad de población y de territorio está administrando, pero también sabemos hacia dónde van todas esas aguas residuales de ese territorio y también tenemos que determinar cómo está funcionando la parte hidrogeológica, qué es lo que está pasando abajo. La parte geológica es muy compleja y cuando ya está el factor hídrico determinado, todavía se vuelve más complejo. Cuando se hacen estos estudios, uno puede determinar los movimientos del agua, las diferentes capas, los diferentes estratos y las diferentes opciones de recarga que a continuación se puedan tener para garantizar el recurso.
Este es el concepto teórico más relevante. Todo empieza en el punto número 1, ¿verdad? Donde tenemos una ciudad que está demandando el recurso, que se abastece de mantos acuíferos, pero también se pueden abastecer de ríos. Esa ciudad, nos vamos al paso número 2, genera aguas residuales, ¿verdad? Esas aguas residuales son vertidas actualmente, pues hacia ríos sin ningún tratamiento, en algunos casos sí se tratan, pero lo que nosotros estamos proponiendo en el GHU es un sistema biológico que pueda tratar estas aguas. Estamos hablando de aguas residuales de tipo doméstico, ¿verdad? ¿Por qué un sistema biológico? Porque es económico, porque es estable, porque es funcional y porque se adapta muy bien a las condiciones que tenemos en el país. No es secreto, ustedes lo saben muy bien, los territorios que se necesitan o las áreas que se necesitan para poder determinar un sistema de tratamiento regularmente son muy amplias. Tenemos una propuesta de valor ya con un ejemplo, un proyecto piloto que les vamos a mostrar también, que se puede adaptar muy bien a las condiciones de topografía. La mayoría de áreas que tenemos son barrancos, es hacia donde descargan las aguas residuales en Guatemala. Entonces ya hay un sistema biológico adaptado a esas condiciones que se puede utilizar a muy bajo costo. Esa agua, una vez tratada, se puede reutilizar para áreas de riego de jardines, por ejemplo, pero también se puede para abastecer nuevamente los mantos acuíferos y de esa forma generar sostenibilidad. Un punto adicional es que cuando llueve también dentro de ese territorio que está demandando agua, se tienen que colocar dispositivos previamente determinados y estudiados geológicamente para también abastecer directamente el agua de lluvia hacia los mantos acuíferos y de esa forma generar un ciclo cerrado y ser parte del ciclo del agua y tener la sostenibilidad del recurso. ¿Y qué pasa con los proyectos nuevos? Nuevamente tenemos una zona hídrica, ¿verdad? Donde tenemos un montón de tipos de usos, tenemos vivienda unifamiliar, edificios de apartamentos, edificios escolares, centros comerciales, etc. Nuevamente todos generando aguas residuales. La propuesta también va un poco, ya con los proyectos nuevos podemos determinar también este punto, que podemos hacer la separación de lo que son aguas negras y aguas grises. Al hacer esta separación, tenemos un tratamiento mucho más sencillo que puede tener y ser reutilizado inmediatamente en la misma área. Y cuando hablamos de aguas negras, otra vez, vamos a los sistemas más complejos de tratamiento biológicos, y de esta forma podríamos nuevamente inyectar los mantos acuíferos o también pensar en sistemas de potabilización para reutilizar directamente el recurso. ¿Qué servicios son necesarios para poderlo hacer? Tenemos ya sea el abastecimiento de una ciudad, me voy a la imagen del lado izquierdo, donde todo totalmente está abastecido ya sea por aguas de los mantos freáticos o también por aguas de ríos en algunos casos. Y pues obviamente esto se distribuye alrededor de los diferentes usos, los cuales generan aguas residuales, un sistema de tratamiento que conlleva nuevamente infiltrarlo hacia a los mantos acuíferos, también acuñado y generando otra alternativa de la captación de agua de lluvia con pozos y nuevamente tener la sostenibilidad. Yo he escuchado muchos foros donde le echan la culpa al concreto, que las ciudades están totalmente impermeabilizadas. Creo que no es el concreto. El problema es que no tenemos los dispositivos o la ingeniería que esté relacionada a poder captar el agua adecuadamente y poderla conducir a los mantos acuíferos. Lo que hacemos ya por tradición o como parte de nosotros es llevarlos hacia los ríos, hacia las cunetas más cercanas y descargarlos, y llueve y la mayor cantidad de agua pues se va. Muy poco se logra infiltrar. Entonces creo que tiene que haber una ingeniería distinta, un concepto de arquitectura también y de uso de la tierra distinto, donde estén estos dispositivos para poder inyectar el agua hacia los mantos acuíferos. No son invasivos, son artefactos muy sencillos, muy económicos que pueden ser adaptados en cualquier lugar, en cualquier momento. Nuevamente, les repito, obviamente esto está relacionado a los estudios hidrogeológicos que se tengan que determinar en un distrito para evitar tener problemas secundarios, ¿verdad? El proyecto piloto, y como les mencionaba, todo nació como un sueño. Este es un proyecto que nosotros le llamamos a Guatemala, que es un sistema adaptado a las condiciones topográficas del país y también a las condiciones económicas. No conlleva uso de electricidad ni tampoco ningún equipo sofisticado. Es simplemente
biología y gravedad en perfecto funcionamiento. Entonces, es un sistema muy sencillo que ustedes ven, tiene todas las fases normales de un sistema de tratamiento de aguas residuales, pero conlleva algunos aspectos interesantes que hacen la diferencia. Primero, el proyecto se puede hacer crecer en paralelo y en serie, y puede ir creciendo en gradas con la pendiente hacia abajo. Obviamente no deberíamos hacer cortes profundos, únicamente ir conformando el suelo para poder ir adaptando el sistema de tratamiento e ir creciendo. Hicimos una alianza con la Universidad de San Carlos, específicamente con la Escuela de Ingeniería, donde nos permitieron hacer este primer modelo. Aquí, obviamente, del render a la realidad. Esto fue en sus inicios. El sistema conlleva el uso de la planta vetiver, que es una planta que se utiliza comúnmente para estabilización de suelos, pero tiene una gran capacidad de absorción de nutrientes. Vive en condiciones de inundación o en sequía, entonces lo utilizamos para hacer estas pruebas. Esto ya se hace a nivel mundial con muy buenos resultados. Entonces aquí ven cómo va evolucionando, cómo el vetiver empieza a crecer y adaptarse a las diferentes condiciones. Un dato muy interesante que hemos ido aprendiendo dentro de este concepto es que el vetiver en estas condiciones no genera raíces profundas. ¿Por qué? Porque tiene los nutrientes y el agua pues directamente a su alcance. El vetiver no puede flotar por sí solo, entonces hicimos estas balsas, las cuales permiten que haya una flotación y que las plantas pueden ir adaptándose. Estas son visualmente es como entra el agua y como sale. Las condiciones pues son muy favorables, pero también tenemos los análisis que hemos hecho durante varios tiempos con el apoyo también de una empresa de laboratorios que creyeron en este proyecto y nos están apoyando. Realmente apoyan a Guatemala porque este proyecto es para Guatemala. Es la empresa Ecoquimsa. Aquí tenemos los parámetros que han sido medidos en entrada y salida y ustedes pueden ver el porcentaje de reducción que hemos logrado a través de varios, bueno, llevamos 6 meses constantes generando pues aguas con muy buenas características. Nosotros en un inicio habíamos pensado que estas aguas fueran reutilizadas para poder tener pastizales con vetiver y estabilizar las mismas barrancas que hoy por hoy sabemos que hay alrededor de toda la ciudad, son bastante inestables, entonces podríamos tener ahí un doble uso. Sin embargo, las características físico-químicas del agua son muy favorables, cumpliendo con la última etapa del 236-2006. Lo que estamos pensando es que este sistema pueda adaptarse para muchos edificios o para muchas casas, no como normalmente lo estamos haciendo. No como decir cada edificio tiene su planta de tratamiento, sino pueden ser una batería de 50 edificios en un solo punto donde se descarguen estas aguas y podamos tener condiciones de un solo distrito favorables para la sostenibilidad del recurso. Pero también el sistema nos ofrece, asumiendo que estas fueron las barrancas que nosotros estuviéramos regando con agua de vetiver, nos ofrece biomasa. ¿Qué podemos hacer con esta biomasa? Se pueden hacer artesanías. Estas plantas de tratamiento no se necesita mucho personal para que puedan ser operativas y se les puede capacitar también a estas personas para que puedan incluir toda esta dinámica de artesanías que ya tienen diseño y que tienen un concepto muy interesante para poder vender internacionalmente. El vetiver también tiene otros usos como aromáticos, también para techos, para sustitución de techos en lugar de la palma, y es muy resistente y muy utilizado en el mundo también para aceites esenciales. Pero también, y esto lo hemos estudiado, como combustible, como una propuesta de solución a la deforestación. El vetiver, si lo picamos ya seco, y estoy hablando de la hoja únicamente, podemos generar briquetas y también podemos generar carbón, y el poder calorífico es muy interesante. Hicimos un análisis de lo que les estoy mencionando, de la biomasa, y estos fueron los resultados. Pusimos varias fuentes como ejemplo para que podamos hacer la comparación y su poder calorífico. Y ustedes pueden ver el vetiver tiene 16.60 gigajoules por tonelada. Es todavía más alto que la leña, si se dan cuenta. Y es 2.5 veces menor que el del petróleo, que cualquier derivado del petróleo, ¿verdad? Eso lo hace muy, muy interesante. Y es 15% mayor que la leña. Aquí hay otro dato que también es muy relevante. Un bosque tropical, según la FAO, produce de leña 75 toneladas por hectárea cada 15 años
y el vetiver produce biomasa 32.5 toneladas por hectárea, pero cada 3 meses, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo con esto quitemos el bosque y metamos vetiver, sino lo que estamos diciendo es donde ya no hay bosque, podemos utilizar vetiver, que también es una especie que sirve como una especie pionera para poder restaurar el ecosistema de forma natural, y mientras eso sucede podemos hacer uso también del poder calorífico que nos brinda. Las ventajas y viabilidad del proyecto es que crea condiciones de sostenibilidad para el manejo del agua, permite eficiencia económica y administrativa, y también permite que los desarrollos inmobiliarios cuenten con un modelo eficiente del agua, ¿verdad? Como conclusión, el valor agregado de esta propuesta consiste en la integración de soluciones para todo el ciclo y el uso del agua. Creo que es lo más importante. Lo que intentamos hacer a través del GHU es ser parte de ese ciclo del agua, ¿verdad? Ya no simplemente utilizar el agua y adiós, sino ser parte de ese ciclo integral del agua. El proyecto no pretende modificar en el corto plazo ninguna normativa, sino adaptarse a la que ya existe. Y es indispensable desarrollar el proyecto piloto para transferir el conocimiento y la tecnología que podamos ir obteniendo en el tiempo. Aquí les dejo mi contacto, cualquier duda estamos a las órdenes, y todos los que se quieran sumar al GHU son bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Buenísimo. Las preguntas las vamos a ir resolviendo al finalizar el track. Entonces, sin más, pues doy la palabra a Guillermo. Te agradezco, Guillermo. Bienvenido. Gracias. Creo que ya se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí se ve genial. Bueno, muchísimas gracias. Y muy buena presentación también. Gracias a Juan Ramón. Yo les voy a platicar un poco el día de hoy, más que todo de, digamos, no de la parte macro del agua, sino de la parte, digamos, interna, en ya, digamos, uso de casas, apartamentos y baños, que es, digamos, una parte vital para que realmente logremos la sostenibilidad a largo plazo, y reducir entre pues, lo más que podamos el consumo de agua, que al final la mayor parte del consumo de agua, aparte pues dejando la parte de la industria atrás y el uso en procesos, es en el uso de las personas, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar que una ducha certificada está consumiendo 2.2 galones por minuto de agua, ¿cuánta gente no se baña al día? ¿Cuánta agua estamos tirando sucia, digamos, por los drenajes? ¿Cuánta agua estamos tirando por los inodoros? Todo este tipo de cosas realmente daña muchísimo el recurso más preciado que tenemos. Entonces, yo rápidamente les voy a explicarlas, pues tenemos poquito tiempo, me voy a tomar el tiempo acá para no pasarme. Y la verdad es que pues espero que les logre cubrir pues una parte de las dudas. Voy a empezar con el diseño interno. Les traigo una idea, realmente, obviamente, pues utilizo las marcas con las que yo trabajo, pero no quiere decir que sea algo que no se pueda hacer de alguna otra forma, ¿verdad? O con cualquier otra marca, pero la información que tengo es de mis marcas, entonces eso les comparto. Entonces, como pues siempre decimos nosotros, si vamos a construir verde, pues comencemos con el agua, ¿sí? Hay una parte bien importante y gracias a Dios pues se está utilizando ya bastante, que es por ejemplo, podemos comenzar internamente en el tema de tubería dentro de una vivienda, dentro de un apartamento, dentro de una casa. Se comienza inclusive mal desde el principio, con la forma del diseño muchas veces hidráulico que arrancamos dentro de una vivienda, y normalmente estamos utilizando pues un sistema de diseño de circuito cerrado tradicional, en vez de utilizar un sistema de circuito abierto, ¿sí? Que eso es básicamente lo que yo les quiero presentar el día de hoy. ¿Qué es el circuito actual que utilizamos? Es un método de ramal en T, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, hacemos un circuito cerrado de tubería de 3/4 o de 1 pulgada para el agua fría y caliente, y le damos pues tomas a cada una de las duchas y los accesorios en la casa, ¿sí? En el agua fría pues no hay tanto problema, pues porque al final es agua fría y si está ahí dentro de la tubería, abrimos, pues lo utilizamos. El problema pues radica en el agua caliente. Y el método de combinación, que es pues utilizar manifolds en cada uno de los baños.
Después de esto, pues la propuesta que yo les presento es la utilización de un circuito completamente abierto. Yo les presento el Manabloc, que es lo que nosotros utilizamos, y es básicamente un circuito abierto donde pues de un sistema centralizado salen las líneas de toma de agua a todos los diferentes accesorios de baño o de cocina o de lavandería en la casa, ¿sí? ¿Qué beneficios nos trae un circuito abierto? Básicamente esto se coloca, como ustedes lo pueden ver aquí abajo, lo más cercano posible al calentador, ¿sí? De agua. Entonces, la ventaja principal de todo esto, pues aparte de que al tener un sistema centralizado, tenemos nosotros el control. Si ustedes se pueden dar cuenta, en el Manabloc, pues nosotros tenemos llaves de cierre de cada una de las líneas. Es decir, se nos daña una ducha en la cual no tenemos contrallaves ni nada, pues podemos ir al sistema de distribución, cerrar las líneas de agua fría y de agua caliente que van hacia la ducha y reparar la ducha, pero poder utilizar el agua de toda la casa o apartamento, ¿sí? Esa es una de las ventajas. La segunda ventaja es que al ser centralizado y que las recámaras están presurizadas, se mantiene el equilibrio de la presión y de la temperatura en toda la vivienda, ¿sí? Es decir, yo puedo usar 2, 3 duchas al mismo tiempo, que no va a haber una baja considerable de presión ni de temperatura. Pero la parte más interesante de la que les quiero platicar hoy es la reducción en el consumo de agua. ¿Por qué? Porque al ser líneas que van directamente a esos accesorios, en el caso del agua caliente, ¿sí? Yo en la mañana, pues abre uno la ducha, ¿sí? Uno tiene que esperar aproximadamente 45 segundos o hasta arriba de 1 minuto en lo que llegue el agua caliente, ¿sí? Entre comillas, porque realmente el calentador, si es de tambo, por ponerles un ejemplo, el agua caliente está disponible inmediatamente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo estoy esperando? Estoy esperando a que el calentador, el agua caliente que está tirando al sistema, bote el agua que se acumuló en un sistema, en un circuito cerrado, por ejemplo, de una tubería de 1 pulgada, hasta que llegue la ducha. Y si estamos esperando 1 minuto, todos los días estamos tirando 2.2 galones de agua tibia o semifría, limpia, digamos, al drenaje, ¿sí? Imagínense eso. ¿Qué sucede con un sistema de circuito abierto, como lo proporciona el Manabloc? La línea es de media pulgada y va directa al accesorio. Entonces, cuando yo abro la ducha, ¿sí? Tenemos que esperar únicamente que el agua caliente que está sacando el calentador bote en una línea de media pulgada, que es bastante menos volumen de agua, que va directa hacia el accesorio, es decir, no pasa por toda la casa hasta llegar a la ducha. Entonces, estamos hablando que entre los estudios que se han hecho, pues llega el agua caliente entre 4 a 7 veces más rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da esto? Pues obviamente que nos metamos a bañar 4 veces más rápido y desperdiciemos muchísima menos agua. Como les digo, pues obviamente mi forma de promocionar es el accesorio del Manabloc, pero un sistema de circuito abierto se puede diseñar de cualquier manera, con manifolds, ¿verdad? Entonces, para hacerles un ejemplo así un poco más drástico, el ahorro que proporciona el Manabloc en 1 año, ¿sí? Equivale a un sistema de circuito abierto, digamos así, equivale a 55 duchas, ¿sí? Eso estamos hablando que si ustedes lo multiplican por un tiempo de vida, puede uno llegar a ahorrar en la vida hasta 21 días de la cantidad de tiempo que uno se mantiene esperando el agua caliente en una casa o un apartamento, ¿sí? Imagínense la cantidad de agua que eso significa, ¿verdad? Adicionalmente a esto, existe otra metodología que se utiliza a nivel mundial, pues aquí nosotros no lo utilizamos, les soy sincero, porque pues obviamente hay muchísimos temas de diseño hidráulico, pero en la utilización de tubería de 3/8 a partir de un sistema centralizado, porque al final nosotros vamos a una grifería de lavamanos, uno llega con la tubería en media y después la contrallave de media a 3/8 para conectar a la grifería. Entonces uno está desperdiciando realmente una cantidad de agua considerable, pero les doy esto así como un rasgo así grande. Adicionalmente a esto, la tubería PEX, que es la que nosotros utilizamos, es tubería que no utiliza pegamentos, ni químicos, ni solventes, son conexiones rápidas y confiables, pues, se trasladan muy, muy rápido. Como ustedes se pueden dar cuenta, son conexiones a base de prensa, igual tenemos el mismo sistema en metales, que eso ayuda obviamente a dañar muchísimo menos el medio ambiente y a tener, pues obviamente, un ambiente de trabajo muchísimo mejor, ¿sí? Lastimosamente, como les digo, pues les tengo que dar rápido todo esto, pero cualquier duda estamos disponibles para contestarles. Espero que vayan entendiendo un poquito esto. Aparte que las ventajas de ese tipo de tuberías es que resisten muchísimo más presiones y temperaturas. Claro, esto no da nada para el tema sostenible, pero se los comento.
Hay muchísimos proyectos que ya están utilizando el sistema y que si ustedes quieren verlo así, no es una idea ilógica. Ya hay muchos proyectos, por ejemplo, el Hotel Oceana en Monterrico tiene el sistema y ha ayudado muchísimo a la llegada del agua caliente con un sistema combinado con un sistema de agua caliente solar, ¿sí? Hay muchísimos edificios en Guatemala que ya utilizan el sistema. Esto quiere decir que ya se está ahorrando agua, digamos. Esto no es algo como que se incluye en alguna certificación, pero si ustedes se dan cuenta la cantidad de agua que uno se ahorra, pues es buenísimo. Estos son edificios en instalación, más muchos edificios que ya están hechos, entonces sí es algo realista, por decírselos así. Después les quiero comentar un poco, esto es un tema bastante que se está poniendo cada vez más de moda. ¿Por qué? ¿Cómo ahorrar agua en una grifería? ¿Sí? Tanto Edge como LEED, como CASA que tenemos aquí en Guatemala, como muchísimas certificaciones, siempre buscan un tema de ahorro de agua en los artefactos sanitarios, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que hay ciertas normas a nivel mundial, por ejemplo, WaterSense, CSC Compliant o CalGreen, que son normas que ya rigen griferías, ¿sí? Que ya la grifería, pues, viene con ese sello o el artefacto sanitario, es decir, el inodoro o cualquier otra cosa, ya vienen con un sello como WaterSense, que es un sello para poder vender en Estados Unidos, digámoslo así, porque ya piden este consumo de agua. Estos consumos de agua son 2.2 galones por minuto en cocina, 1.5 galones por minuto en lavado, o sea, en lavamanos, y en ducha 2.5 galones por minuto. CSC Compliant, pues son diferentes valores, y CalGreen, pues son los valores más agresivos también para consumo de agua. ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente aquí no existe una restricción de que si no puedo vender, como tengo este sello, no se puede vender, pero les comento que este año salió un acuerdo municipal, ¿sí? Pues yo les recorté un montón de pedacitos y solo se los puse acá, que en construcciones nuevas en Guatemala ya van a pedir para el trabajo de la licencia un consumo máximo de agua por artefacto, ¿sí? Que esto es muy, muy interesante. Esto pues obviamente promueve el uso sostenible del agua en proyectos nuevos, pero no es exclusivamente que tenga que estar certificado el producto, sino que cumpla con el consumo de agua, ¿sí? Esta es la tablita, digamos, más importante, donde ustedes pueden ver qué pide para un lavamanos público, un lavamanos residencial, un inodoro. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, esta tablita está basada en la norma WaterSense también. Es como que el consumo de agua que piden en Estados Unidos para poder vender. Entonces, es muy importante, pues, conocer estos consumos de agua y saber que para nuevos proyectos nos están pidiendo esto para ya poder, pues, obviamente, trabajar el proyecto. Entonces, ¿cómo uno puede lograr esto, verdad? Por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de una ducha, ¿sí? Una ducha con su teléfono. Esta ducha ya viene certificada como WaterSense, CSC Compliant y CalGreen, pero esto tal vez, pues obviamente a mucha gente no le vaya a sonar, ¿sí? Pero, como les digo, si nos piden, la norma nos pide que en una ducha cumplamos con 2.5 galones por minuto, ¿sí? Esta ducha pues ya cumple con los 2.5 galones por minuto e inclusive lo baja a 1.8 galones por minuto. ¿Cómo funciona esto? En una ducha es la forma más sencilla de poder regular el consumo de agua, ¿sí? Aquí les muestro una imagen, por ponerles un ejemplo, pues como les digo, en las marcas que nosotros manejamos, pero existe para todas las marcas, tenemos un inserto que se coloca, como ustedes lo pueden ver aquí en la forma de la cabeza de la ducha, se coloca el inserto dentro de la cabeza de ducha. Entonces, es más, si ustedes tienen una ducha en su casa con uno de estos insertos, les pueden bajar el consumo hasta 1.5 galones por minuto. Es decir, de 2.5, que es la norma, uno lo puede llegar hasta 1.5. Y obviamente todo esto genera ahorros para, pues, cuando uno busca una certificación LEED o Edge, ayuda a ir mejorando los ahorros de consumo de agua, ¿sí? Ahora vamos al lavamanos. ¿Qué se puede hacer con un lavamanos? El lavamanos, lo que se le debe cambiar es el areador, pero en el lavamanos sí se complica un poco más, porque como hay tantos diseños, ¿sí? Cada lavamanos uno tiene que buscarle qué diseño de areador le va a encontrar. Como hablábamos, se pide 1.5 galones por minuto, pero se puede llegar hasta 0.5 galones por minuto en un lavamanos, o hasta 0.35 como lo pueden ver en este. ¿Cómo? De la misma manera. Aquí les pongo el ejemplo. Por ejemplo, para este grifo que yo les mostraba, ¿sí? Podemos ver que podemos llegar, viene a 1.5, lo podemos convertir en 1 galón por minuto, en 0.5 galones por minuto o hasta en 0.35 galones por minuto. ¿Qué es un areador? Es un accesorio que le digamos, como que le incluye aire al agua para la sensación de que uno se está lavando las manos con bastante agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Le estamos poniendo el areador para regular el consumo de agua y eso nos ayuda a ir bajando el consumo de agua de cada accesorio. En una cocina, pues funciona literalmente de la misma manera, ¿sí?
Aquí les tengo la tablita de la cocina. En una cocina inclusive uno le puede bajar hasta 0.5 galones por minuto. Una cocina normalmente viene a 2.5. Entonces le estoy diciendo, o sea, como les comento, si todos tuviéramos regulado el consumo de agua de todos nuestros artefactos, imagínense cuánta agua nos estuviéramos ahorrando. En una ducha, como les comenté, si solo con que aceleremos la llegada del consumo de agua caliente, vamos a ahorrarnos 21 días en la vida de agua. Imagínense que en un minuto nos estamos gastando 2.2 galones por minuto y nos pudiéramos llegar a gastar 1. O sea, realmente es una baja del consumo de agua si lo multiplicamos por 14 millones de duchas al día. O sea, realmente es un montón de agua lo que se ahorra uno utilizando accesorios, artefactos ahorradores. Entonces, no solo es en vivienda, también en la parte pública, ¿sí? LEED, por ponerse un ejemplo, pide llegar hasta un ahorro del 70% del consumo de agua en áreas públicas. Pues yo aquí les presento, estos accesorios pues son de una fábrica de Brasil, entonces ellos tienen sus certificaciones con el Green Building Council de Brasil. ¿En qué áreas podemos ahorrar? Podemos llegar a ahorrar desde las áreas, desde todas las partes de centros comerciales, industrias, oficinas, aeropuertos y hospitales, donde se usa pues obviamente muchísima agua, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, aquí les pongo un ejemplo rápido. En Brasil hicieron este caso de estudio, invirtieron $250,000 en 50 escuelas para cambiar los grifos a restricción de uso, grifos de cierre automático y otras cosas más, y se ahorraron mensualmente $69,000 en consumo de agua. Es decir, 40% menos del consumo de agua, y su retorno a la inversión, pues obviamente 4 meses, ¿verdad? Entonces, en el tema de lavamanos, de la misma manera como hablábamos, solo que aquí se puede volver aún más ahorrador si utilizamos grifos de push, grifos de sensor, grifos de presencia o grifos de pedal, ¿sí? En vez de, si vamos a tener en un centro comercial un grifo o en un restaurante, un grifo de activación normal, como de casa o monocomando, pues tendemos a que la gente lo deje abierto mientras se lava, a que lo deje abierto y se vaya solo por temor de cerrar. Imagínense más ahorita que uno no quiere tocar nada, pues puede abrirlo después de lavarse las manos, a que lo cierre alguien más. O sea, nos atenemos a perder muchísima agua, ¿sí? Entonces, con un grifo de push uno se puede llegar a ahorrar hasta un 60% del agua con un sistema tradicional, con cierre automático de 60 segundos, ¿sí? Hay N cantidad de diseños, desde un grifo súper económico, más barato que un grifo tradicional monocomando de residencia, pues obviamente hasta grifos más caros que permiten mezclar, ¿sí? En el tema de sensor, pues obviamente se ahorra uno hasta el 60% del consumo de agua, ¿sí? Aparte, pues que ya es una versión mucho más presentable, y tenemos de todos los tipos, de pared, de mesa, caño alto, caño bajo, o sea, existe de todo, ¿verdad? Pueden ser grifos, esta es una pregunta común, pueden ser de batería o pueden ser electrónicos. De batería si nunca tenemos una conexión, pueden ser electrónicos si tenemos una conexión, ¿sí? Pueden ser de presencia, esta es como que la última tecnología, esto es, inclusive ya no trae el sensor, sino solo con acercar la mano al grifo, tiene un campo magnético que ya permite, pues, que salga el agua, ¿sí? Y obviamente esto ya nos vamos a temas de diseño y arquitectónicos muchísimo más cool, y se ven obviamente pues, espectaculares. También pues están toda la parte que pues ahora se ha manejado mucho más, tener el tema de push, ya sea en el piso o en la rodilla, ¿verdad? O en la pared, para ya activar ahí el grifo y a poderse uno lavar, ¿verdad? Inclusive se ve bastante presentable. En temas de urinales, pues obviamente ya todos conocen los urinales sin agua, los urinales de sensor, los urinales pues con valvulitas de push. Entonces, como les digo, hay muchísimas oportunidades. Inclusive en industria se utiliza mucho esto, duchas temporizadas. En vez de una ducha de una duración de 5 minutos, si la ducha se le está apagando y encendiendo solo cuando uno necesita agua, uno se ahorra casi 30 litros de agua por ducha en una ducha de 5 minutos. Entonces, realmente formas de llegar, inclusive también en los inodoros institucionales estamos acostumbrados a ver el fluxómetro. Hay métodos para poderle colocar una válvula interna en la pared con descarga de sólidos y líquidos y poder ahorrar muchísima agua, ¿verdad? Y inclusive hasta en residencias se han desarrollado productos que uno lo puede dejar funcionando como de push todo el día, para que uno solo se lave las manos de push y se cierre automáticamente. O si a uno quiere utilizar el grifo con tiempo abierto, pues se presiona, se le da la vuelta y a uno deja el grifo activado completamente. Entonces, mi idea de ahorita, bueno, y complementos, pues están los secadores de manos, los bebederos de agua, pero como les comento, pues mi idea era presentarles así a grandes rasgos todo lo que se puede hacer con artefactos sanitarios internos y qué nivel de ahorro de agua podemos llegar a tener realmente si nos preocupamos por utilizar artefactos de bajo consumo. Y en este caso, pues obviamente, ya pensando que inclusive
la municipalidad ya sacaron un acuerdo, ya sacaron una normativa para regular el consumo de agua, creo que es algo muy, muy importante. Pues al principio yo he hablado con varias constructoras y me han dicho, o sea, como que les preocupa ese tema, pero realmente es la misma grifería que han utilizado. Muchísimas constructoras me preguntaron sobre el tema de vos y todo lo que hemos estado utilizando últimamente sí cumple. Ustedes han cumplido desde hace 15 años que nos compran grifería nosotros, pues, pero pues la idea es de que todos se regulen de esa manera. Yo creo que eso me parece una idea genial. Entonces también aquí les dejo mi contacto por cualquier duda externa que tengan. Pues no sé, José, si procede. Ahí estamos, muchas gracias, Guillermo. Sí, hay un par de preguntas aquí en el chat. Bueno, primero que nada, pues yo quería hacer una pregunta y la verdad es que es dirigida a ambos, yo creo que cada uno es de su perspectiva, que me comentaran. Yo creo que hoy por hoy el agua, pues creo que ha sido, digamos, un tema más de liderazgo y por esa sensación a la conservación del agua como tal. Pero digamos, ¿qué creen ustedes a nivel público, hablando pues ya sea ministerial o local, pues o municipal? ¿Qué incentivos o qué hace falta, digamos, para tener una gestión integrada del recurso, como al final es el título de la presentación? ¿Hacen falta incentivos? ¿Hacen falta más normativas, como el caso de la gobernanza? ¿Qué creen que es lo que hace falta? ¿Dónde está la oportunidad y qué debería ir primero? Bueno, si me permiten, tal vez les comento. Yo creería que antes de ponerse a hacer más leyes o más reglamentos o políticas establecidas, primero tenemos que tener claridad qué es lo que vamos a hacer como país, hacia dónde nos vamos a mover. Por ejemplo, lo que mostraba Guillermo, que me parece perfecto para también complementar el tema de GHU, los artefactos ahorradores de agua son parte de ese gran concepto. Una vez tengamos ya definido qué se va a hacer y cómo vamos a darle sostenibilidad a largo plazo al recurso hídrico dentro de la ciudad, entonces sí podríamos establecer políticas que vayan, digamos, acordes a esto. La que mostraba Guillermo, esa propuesta que sacó la municipalidad, a mí me pareció magnífica porque genera incentivos, ¿verdad? De alguna forma también a los que construyen y a los que viven dentro de esos nuevos hogares con un concepto distinto del recurso hídrico, a la larga genera incentivos que promueve que se siga haciendo eso en el país. Y creo que eso también hace mucha falta en toda la reglamentación nacional. Estamos corriendo todavía con reglamentos de los años 70, que yo creo que ya no son funcionales ya topamos, ¿verdad? Ya tenemos una dinámica, ya sobrepasamos las capacidades y tenemos que pensar sobre esa dinámica distinta. Concluyendo, creo que primero establezcamos técnicamente bien qué vamos a hacer como país, y digo qué vamos porque no solo es el sector público, somos todos, y una vez establecido, pues propongamos nuevas políticas. Sí, ahí... Dale, ahí yo estoy 100% de acuerdo. Yo creo que por primera, o sea, este acuerdo que presenté, yo creo que es genial, o sea, es algo que por lo menos ya genera ok, deberíamos de hacerlo, ¿ah? Era como yo decía, hay mucha gente que ya lo viene haciendo, y yo creo que es súper importante comenzar ya cada vez más a concientizarse de eso. Realmente no es caro, o sea, digamos, mucha gente dice, pero seguro esos artefactos ahorradores van a ser carísimos. Yo no, o sea, cuestan lo mismo, pues, solo es pedirlo desde el principio así. O sea, realmente ahorita estamos trabajando varios proyectos y lo que se hace es la misma grifería de cocina que pondría en un proyecto, se manda a la fábrica cuando se manda el pedido, mire, póngamela con 1.2 litros por minuto de consumo de agua. Y a uno cuesta lo mismo. O sea, no sé cómo decirte, lo único es esa conciencia, creo yo, del constructor, y obviamente que se tiene que ir generando con esta normativa y posiblemente, por ejemplo, como una normativa básica como esta de WaterSense que te digo que se trabaja en Estados Unidos, para que cualquier producto de grifería que se venda en el mercado guatemalteco tenga el sello de, no sé, de Empagua, primero tiene que pasar por un proceso donde le miden la cantidad de agua y ya está autorizado. Ahí, digamos, lograrías que toda la grifería fuera de consumo pues regulable, pues. ¿Qué es lo que pasa? Entra mucha grifería de otros países que viene con cero normas, y claro, eso obviamente se vuelve más barata y esa es la que más se vende. No quiere decir que sea mala tampoco, pero lo único es que sería interesante medir el consumo de agua y que pues,
Sí, dos cosas quisiera resaltar, cabal, de ambos comentarios. Bueno, uno, la responsabilidad de todos. Al final, pues todos somos quienes, como bien decían, usamos el agua. Yo el otro día escuchaba también un comentario, no son los edificios los que consumen el agua, al final pues somos las personas. Y en el tema de lo que ambos mencionaban sobre la gobernanza, pues creo yo es establecer también esa línea base, ¿verdad? Regular de que precisamente pues ya ningún producto más allá de eso pues se utilice. Como bien decían ambos, pues al principio tal vez generó mucha bulla, pero al final era algo de lógica, ¿va? O sea, no se pasen de este consumo y ya. Aprovechando que se tocó ese tema, aquí había una pregunta. Bueno, digamos, nosotros pues sabemos que ahí sí que un edificio puede ahorrar hasta el 40% de agua o más con el tema de artefactos eficientes. Pero es, digamos, ¿qué porcentaje de estos artefactos has visto, Guillermo, que hay en el mercado en disponibilidad? O sea, ¿cuál pudiera ser como, si hoy la gobernanza establece una línea base, tal vez cuál es en realidad lo que se está vendiendo? ¿Qué tan más eficiente has visto que pudiera ser? Mira, realmente yo te diría que está en un 50-50. Hay muchísimos artefactos, como te digo, por ejemplo, los que nosotros distribuimos nosotros lo distribuimos desde Semaco, ¿no? Y si instalaciones modernas, un montón de tiendas más. Por ejemplo, si estamos al consumidor final, y muchos de estos pues ya están normados, ya están certificados, la gente ni lo sabe, ni se da cuenta que está consumiendo menos agua que una ducha vieja o anterior, te soy sincero. Pero sí existe un 50% que no cumple, vamos. Y eso es lo más importante. Normalmente va a ser lo más económico y lo que más se va a vender. Entonces, ahí es donde entra ese juego que yo sí creería que, pues, como digo, con una simple normativa de medida de consumo de agua, se podría hacer, pues, como digo, de repente ni la gente no lo sabe. Yo creo que es más que todo educación, conocimiento y un montón de cosas más que se podrían transmitir, ¿no? Listo, gracias, Guillermo. Y aquí pues aprovechando que hay un par de preguntas para Juan Ramón, las voy a decir las dos de un solo porque están relacionadas al mismo proyecto. Una es, bueno, el proyecto de GHU es un proyecto en realidad para el tratamiento de aguas, preguntan, y si se toca el tema de la infiltración de agua a los ecosistemas. Y aprovechando eso, pues preguntan que cuál es el objetivo final del proyecto, a qué fase se encuentran y cuáles son los siguientes pasos de ese proyecto que presentaste. Ok, gracias. El GHU es un sistema integral del agua, donde los sistemas de tratamiento son parte de, pero también aquí estamos hablando de infiltración, de artefactos ahorradores de agua, de una mejor cultura, de captar agua de lluvia e infiltrarla en territorios ya estudiados previamente geológicamente, digamos, de un concepto integral. Yo les mostré e hice más énfasis en el tema de tratamiento de las aguas porque es donde hemos logrado desarrollar el primer prototipo. Pero lo que quisiéramos es cerrar toda la cadena del GHU, que no solo es el sistema de tratamiento. En los sistemas biológicos definitivamente son parte de, y creemos que son los más importantes para la Guatemala porque son de bajos costos y son realistas a lo que vivimos. Muchos sistemas funcionan muy bien, pero el costo de mantenimiento y de operación son muy altos y regularmente se abandonan, principalmente cuando son administrados por el sector público. Se abandonan, ya no hay capacidades de pago en el tiempo. No es que el sistema no funcionaba, simplemente es que ya no daba económicamente para poderlos mantener. Entonces, como lo repito, es un sistema mucho más integral que va a generar una dinámica mayor. Es parte de un ciclo y lo que queremos es ser parte de ese ciclo del agua. Actualmente lo que queremos es poder tener un prototipo en alguna municipalidad para poder generar ya el prototipo completo, no solo el sistema de tratamiento, sino todo, ¿verdad? Y en eso estamos, hemos tenido aperturas con varias municipalidades y pues ojalá que logremos tener el primer prototipo completo para poderlo desarrollar y presentar resultados. Listo, gracias Juan Ramón. Miren, la verdad es que aquí pues surgieron varias preguntas, pero tiempos creo que vamos a tener que dejarlo ahí, pero agradezco mucho pues su participación y su aporte. Yo creo que este es un tema de urgencia, ¿verdad? Y como decían ambos, de educación, creo yo, para todos los sectores. Al final todos tienen
un poco que ver, ¿verdad? O sea, el privado viendo el tema de la eficiencia, el consumidor viendo que tenga prácticas de ahorro y como mencionábamos al inicio, pues también lo público, pues que tenga pues estas herramientas que permitan hacer regular el uso al final de cuentas. Quiero agradecerles a ambos y a quienes están participando, pues los invitamos a seguir en los siguientes tracks.